Venimos haciendo una construcción, como siempre decimos, ¿no? Empezamos hablando este año del nuevo día, ese nuevo día eterno de Dios y todo lo que conlleva o hemos podido encontrar y encontramos en ese nuevo día de Dios. No vamos a volver a la pizarra porque seguramente todos lo recordamos, lo que hemos venido desarrollando, pero no importa. ¿Quién se acuerda, para no ir tan atrás, quién se acuerda lo que compartíamos el domingo pasado? ¿A qué hablamos? Convertidos, Muy bien. o convencidos. Muy bueno. Sí, y hablábamos precisamente de un arrepentimiento genuino, ¿sí? ¿Por qué decíamos convencidos o convertidos? Porque hay mucha gente convencida dentro de las iglesias y no ha tenido realmente una experiencia profunda, íntima con Cristo, ¿sí? Y vive la religión precisamente como eso, como una religión, como un lugar donde me siento bien, cantan lindas canciones, pero no hay vida interior, precisamente porque no ha habido un encuentro genuino con nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a continuar un poco en esa edificación, como ejemplificamos en la reunión de varones, charlábamos un poco con Ever, cuál es la modalidad que tenemos. Decimos de que no podemos edificar una casa, esa palabra que se está edificando una casa espiritual, ¿sí? Y no podemos empezar con el techo, sino que necesitamos empezar con el cimiento, para después ir, bueno. Amén. Entonces en ese orden vamos tratando de edificar nuestra vida por medio de la palabra. Como decíamos, estábamos hablando el domingo pasado de un arrepentimiento genuino. Hoy quería tocar un poco el tema de la conciencia, ¿sí? Una conciencia limpia. Y yo le puse como título a este sermón: mi conciencia habla más fuerte que mis palabras. Hay un dicho en mi país que dice que mis hechos hablan más fuerte que mis palabras. Quizás lo habrán escuchado de alguna manera similar. Pero yo en este caso le puse mi conciencia porque sabe que podemos hablar muy bien, ¿sí? Podemos hasta parecernos muy espirituales en nuestra manera de expresarnos, pero de alguna manera será lo que dicte mi conciencia o nuestra conciencia lo que en definitiva vamos a expresar, ¿sí? Porque la información que tenemos adentro es la que se expresa en nuestra vida. Si nuestra conciencia está alineada, esto es lo que estamos haciendo, sujeta a Cristo, ¿cuál va a ser el fruto? Por supuesto que va a ser el fruto de la vida. Ahora, si mi conciencia no está sometida al gobierno de Cristo, evidentemente vamos a ver como fruto, vamos a expresar corrupción, ¿sí? Y la palabra puede sonar fuerte, corrupción, pero si nos remitimos a la palabra, la Biblia dice que la carne lo que produce es eso, corrupción. Y todo lo nacido de la carne es corrupción, aunque sea bueno o parezca bueno. Sí. Pensaba, ¿no? Y la conciencia que hoy poseemos es el resultado de ¿qué? Es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice la serpiente? Que se acuerda que habíamos hablado de una media verdad que era una mentira. En este caso le dice una media verdad que termina siendo una mentira, pero le dice: conocerán el bien y el mal. O sea, hasta ahí era verdad lo que iba a ocurrir. En el Edén, Adán y Eva estaban ¿en qué estado? En un estado de inocencia. ¿Sí? Ellos vivían y no diferenciaban lo que estaba bien, lo que estaba mal. Vivían en un estado de inocencia. Hasta que el pecado los hizo pasar de ese estado de inocencia a un estado de conciencia. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Es lo que le ocurrió, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, en fin, pudieron determinar lo bueno de lo malo. Ahora, a partir de la desobediencia, la conciencia se fue formando de acuerdo a ¿qué? A lo que el hombre fue viviendo. A la desobediencia. ¿Sí? A lo que él fue cosechando.
se fue formando en base al propio criterio que se fue generando en el hombre, pero ¿desde dónde? Desde el pecado, no desde Dios. Y eso es lo que fue de alguna manera deformando esa conciencia, distorsionando esa conciencia, que es la que hemos heredado como nuestra humanidad. Hoy, en base a nuestro criterio, tomamos decisiones. Y a veces no nos detenemos siquiera a pensar un minuto si está correcto o incorrecto, desde dónde nace esa decisión. A veces estamos en piloto automático y actuamos, más que actuamos, reaccionamos a las situaciones que a diario nos enfrentamos, sin detenernos un instante siquiera. ¿Esto viene de Dios? ¿Esto es mío? Y creo que necesitamos, por eso parece algo muy sencillo el tema de la conciencia limpia, pero necesitamos profundizar un poquito, ¿sí? Porque, como decimos, estamos construyendo, y vieron que en una casa primero se hace lo que dicen, en mi país le dicen el grueso, lo más grueso, que sería el piso, las paredes, las ventanas, pero después vienen los detalles, ¿sí? Las cosas que llevan más tiempo y más cuidado. Y más costosas. Sin duda, son las más costosas, sí. Pero es en las terminaciones, que le decimos en Argentina, las terminaciones son las que nos llevan más tiempo que la edificación en sí. Son esos pequeños detalles, ¿sí? Que necesitamos ver precisamente con muchísimo cuidado. Fíjese que la conciencia no regenerada, estamos hablando de una conciencia sin Dios, ¿sí? Toma los parámetros de ¿qué? De la experiencia de la vida. Hasta que nosotros nos encontrábamos con Cristo, nuestra vida se manejaba de acuerdo a nuestro criterio. Y tenía mucho que ver, y tiene todavía, porque sigue afectando muchas veces, toda la experiencia de lo que hayamos vivido. Porque yo siempre digo lo siguiente, es mucho más fácil tomar, ¿no?, de mi experiencia y aplicar a la vida, a una situación a resolver, que detenernos un momento y decir, ¿qué dice la palabra? Sí. Y saben que la experiencia no produce vida. Lo que produce vida es la palabra de Dios. Entonces muchas veces utilizamos nuestra experiencia vivida para resolver situaciones en nuestra vida y no siempre están alineadas al querer de Dios. Por eso es tan importante detenernos un instante y decir, a ver, esto que yo estoy pensando hacer, ¿de dónde nace? No, la verdad que ya no aguanto más, hasta acá llegamos, se terminó, listo. Quizás alguna vez ha llegado a situaciones límite. Y muchas veces las situaciones límites nos llevan a tomar decisiones. Y no nos tomamos un instante verdaderamente para meditar, ¿no? Lo que queremos es salir de la situación. No queremos vivir más ese momento que estamos atravesando. Porque, como siempre decimos, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Entonces uno trata de evitarlo a toda costa. ¿Y si todo eso que estamos atravesando está permitido por Dios? En el caso de una persona que ha nacido de nuevo, ¿sí?, su conciencia estará basada en las verdades eternas y no estará condicionada por lo temporal. Ese debería ser el ideal. A veces no vivimos de esa manera, ¿sí? Porque por más que hemos tenido una experiencia nueva con nuestro Señor, hemos nacido de nuevo, a veces todavía seguimos presionados
por lo externo. Podemos verlo en la vida de Salomón y no lo vamos a desarrollar ahora. Cómo empezó Salomón y cómo él fue condicionado por lo temporal, por lo pasajero. Un hombre que decía que la sabiduría estaba en Dios, en su palabra, y que comenzó pidiéndole a Dios dirección en su vida, sabiduría. Fue el hombre más sabio de la tierra, terminó diciendo todo es vanidad, nada sirve para nada, bajo el sol es así, así. Cómo él puso su mirada, cambió su mirada y fijó su mirada en lo temporal y lo pasajero. Los que no han nacido de nuevo tienen una conciencia, ¿cómo dice la palabra? Cauterizada, ¿sí? Lejos de la vida de Dios. Pero lo que hemos experimentado, el nuevo nacimiento, acá estamos nosotros, hermanos, ¿sí? No vivimos nuestra vida sometidos ni influenciados por lo temporal, por lo pasajero. Sometemos nuestra vida al gobierno de Cristo. Nadie levante la mano. ¿Sí? Nos sostenemos por las verdades eternas y no vivimos limitados por nuestros propios criterios. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto nos falta realmente? Digamos, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto nos falta poder someter nuestra vida a su gobierno? ¿Sí? Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versos 1 y 3. En otro tiempo, ustedes, o sea, nosotros, voy a ponerme, quien me incluyo obviamente, dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Esos éramos nosotros. No estamos acá por buenos, ¿eh? Ninguno de nosotros estamos acá por buenos. Sí, ninguno de nosotros. Pero esa era la manera que conducíamos nuestra vida, ¿sí? Y que actuábamos. ¿Sabe que la conciencia no es algo en lo que nosotros nos meditamos, podemos meditar, nos detenemos a meditar? Es algo que actúa automáticamente. ¿Cómo viene un pensamiento? Es una fracción de segundo que se filtra en nuestra vida. Podríamos definir a la conciencia como el juez interno, lo anoté, que juzga, aprueba o desaprueba nuestras acciones. Repito, la conciencia es como un juez interno que juzga, aprueba o desaprueba nuestras acciones. Y, ¿sabe una cosa? La conciencia no establece la ley en nuestro interior, simplemente reacciona a la ley que uno tiene adentro, sea buena o sea mala. En definitiva, esa es la expresión de vida, es lo que expresamos todos los días, es como actuamos. ¿Sí? Quisiera que viéramos algunos aspectos de la conciencia que a mi entender son elementales, ¿sí? Aunque podríamos desarrollar más, yo quiero centrarme en cuatro aspectos que me parecieron realmente muy importantes. Y el primero sería: una conciencia cauterizada dará como resultado una distorsión de Cristo. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Pregunto. Conciencia quemada. Quemada. Tengo la conciencia quemada. Tuve mucho tiempo en el sol. Sigamos, profundicemos, ampliemos. A ver. ¿Nadie se anima? Como es una conciencia como para reparar o reparar, me imagino. ¿Se anima? Seguro, por favor.
Ya, Una conciencia cauterizada es aquella que perdió toda sensibilidad, hermanos. Una conciencia, tanto en lo moral como en lo espiritual, no reacciona. Cuando una herida se cauteriza, ustedes habrán visto en las películas de Rambo. Rambo se lastimaba, calentaba su cuchillo y se ponía el cuchillo y salía a pelear nuevamente la guerra. Tremendo. Nosotros nos golpeamos en la noche el dedito gordo del pie cuando levantamos el baño y no lo aguantamos. Él tenía 14 tiros en el cuerpo. Pero una herida cuando se cauteriza, se le hace como, no sé si va a entender la palabra, una costra, Una postilla. ¿una? Postilla. ¿Qué otra más? Veo que se como una cáscara, algo así. Una postilla le dicen en Cuba eso. No creas que un icono también. Bueno, no sé si me va entendiendo lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, se cauteriza, se hace como una dureza, algo duro, algo seco, algo que en definitiva cierra la herida. Una conciencia cauterizada es más o menos eso, algo que se está endureciendo, algo que está resistiendo a cualquier cosa que pueda penetrar desde fuera, y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Y esas personas que tienen la conciencia cauterizada, ¿pueden estar dentro de la iglesia? Sí. Sí, claro que puede haber. Personas que digan, bueno, Dios es bueno. Sí, Dios es amor, Dios me ama. Si Él sabe cómo soy. ¿No? Nos apachuchamos nosotros mismos, pobrecito, ¿no? Y qué sé yo, situaciones de la vida que uno puede llegar a permitirse por no estar dispuesto a rendir su vida al Señor. Entonces nos autojustificamos, yo no puedo perdonar porque no, usted no sabe lo que a mí me pasó. No. El tema es que no queremos, porque nos sentimos con tanto derecho que nos cuesta rendir nuestra vida a su señorío, ¿no? Claro, y eso que va generando que nuestra conciencia se vaya cada vez más cauterizando, se vaya endureciendo, ¿sí? Entonces ya la palabra no llega al corazón, porque nosotros ya tenemos en nuestro interior, hemos charlado con los hombres también, lo que la palabra denomina una fortaleza. ¿Sí? Dice que la palabra derriba fortalezas. Esas fortalezas mentales, ¿sí? Son ideas generadas en nuestro interior, donde la conciencia se planta y dice, esto es así y nadie me hace cambiar. Yo creo esto. Y se hace algo que se arraiga tanto a nuestra vida, que vivimos toda nuestra vida con eso. Y de ahí nadie nos mueve. Esa es una fortaleza, una conciencia que termina cauterizada. Dice Timoteo, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿De quién estamos hablando acá, hermanos? ¿A quiénes se está refiriendo esto? ¿Quiénes son esos espíritus engañadores o doctrinas de demonios? ¿Son demonios que están flotando en el aire? No. Primero son personas. ¿Y saben qué? Son personas que pueden estar acá. Y que indudablemente están en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hablábamos de la sutileza del engaño hace unos domingos atrás, unos sábados atrás. Y yo les decía que el engaño puede ser de varias maneras. A veces pensamos de que
va a ser algo muy, muy burdo, ¿no? Entonces yo digo, mira, esta mañana me levanté y vi un chancho volando. Y este me va a decir, pero pastor, no, claro. Entonces, el engaño no viene de una manera burda, sino muy sutil. Y fíjese una cosa, cuando hablamos de acá de espíritus engañadores, ¿no? De doctrina de demonios, a veces tal vez imaginamos cosas que van más allá de lo que la palabra está diciendo. Pero fíjese una cosa, si yo no tengo en claro, y eso es algo que siempre hago muy hincapié y voy a hacer hincapié hasta el día que me muera, ¿en dónde estamos plantados? ¿En dónde estamos posicionados? Estamos posicionados en Cristo. La vida del creyente tiene que ver con nuestra posición en. Y voy a hacer una diferencia entre dos palabras, entre en Cristo y con Cristo. Dos palabras simples, en y con, que denotan una gran diferencia entre una y la otra. No es lo mismo estar en Cristo que estar con Cristo. Porque yo si estoy con Cristo, lo puedo dejar. Si estoy en Cristo, Él me va conmigo a todos lados. Entonces es importante poder determinar en qué lado estoy con respecto a qué, a algo que nosotros no, la palabra denomina Antiguo y Nuevo Pacto. Toda la Biblia es inspirada por Dios, sin duda que sí. Toda es palabra de Dios, por supuesto que sí. Pero no toda la palabra tiene vigencia hoy en día. Entonces yo puedo atar sus vidas por medio de una verdad bíblica, pero que termina siendo una mentira. ¿Cómo es esto? Si es una verdad bíblica, ¿cómo es una mentira? Ok, yo les puedo hablar de Malaquías, donde dice Malaquías que estamos malditos. No vamos a desarrollar todo el pasaje, creo que muchos lo conocemos, y si no lo conocen, lean lo que dice. ¿Sí? Cuando dice que le hemos robado a Dios y que estamos malditos. Ahora, Pablo dice en el Nuevo Testamento, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Se contradice la Biblia? No, porque en el medio, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, hubo un evento que marcó un antes y un después. Un final de un período y el nacimiento de un nuevo período, que es el nuevo período, el nuevo pacto. Cristo dijo en la última cena, esta es la copa del nuevo pacto. En Cristo se cumplió todo el antiguo pacto, que era tipo y sombra de lo que había de venir. ¿Dónde se resuelve el antiguo pacto? En la cruz, en el sacrificio, en la obra de Cristo. A partir del nuevo pacto, de la cruz del Calvario, tenemos el nuevo pacto, y todo lo que antes era tipo y sombra dejó de estar vigente. Pero es palabra de Dios, sí, pero era para un tiempo. Entonces yo puedo manipularlos a ustedes y atarlos a una mentira con la palabra de Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después podemos desarrollar un poco cómo es la vida del cristiano, pero ese es otro tema. Entonces, qué importante poder tener en claro, ¿no? Como dije, no me voy a cansar de enseñar la diferencia entre Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Sabe que la conciencia no dicta lo que es correcto, sino que reacciona a lo que cree correcto o incorrecto? Lo repito, la conciencia no dicta lo que es correcto, sino que reacciona a lo que cree correcto o incorrecto. Por eso hablamos de la palabra, de la necesidad que tenemos de formatear nuestra mente y permitir que sea la palabra la que rija nuestra vida. ¿Cuántos saben cómo funciona una computadora? Yo muy poco, soy muy de la época de antes, ¿no? Pero trato de modernizarme un poco porque no me queda otra, de actualizarme un poquito. Y un CPU tiene un disco
un disco rígido, mi hijo me va a corregir seguramente en cualquier momento, donde se le carga toda la programación, Obral, que seguramente es mucho más experto que yo, se carga la información de cómo esa computadora va a ejecutar todos los procedimientos que tiene para ofrecernos. Y en base a ese programa interno, la computadora trabaja. Ahora, ¿qué información tiene nuestra mente? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que produce nuestra vida? ¿Desde dónde producimos nuestra vida cristiana todos los días? ¿Desde dónde se ejecuta? Importante poder verlo, ¿sí? ¿Qué estoy permitiendo que entre a mi vida? Porque en base a lo que me esté alimentando, va a ser el producto de mi vida. Otro de los puntos que me pareció interesante desarrollar, y me pregunté, ¿no? Si puedo tener una conciencia cauterizada, ¿dónde, en qué lugar o en qué manera yo sano mi conciencia? La victoria eterna de la cruz, que veníamos hablando hace unos momentos, dio como resultado una conciencia limpia. Fíjese lo que dice Hebreos, capítulo 9. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Dónde está la solución de la humanidad? En Cristo. ¿En dónde se resuelven todos nuestros problemas? Bajémonos un poco a nosotros. Y ya, bueno, estamos a poco tiempo de tener el Congreso de la Familia, ¿sí? Y podríamos simplificar nuestra vida donde se resuelven mis problemas. Voy a ir a la consulta, voy a hablar con el pastor porque yo no lo aguanto más, mi marido ya me tiene podrido. Y mi esposa no, ya no sé qué hacer. ¿Nunca ha escuchado personas así? No, aquí no es. No, pues, entre nosotros no, por supuesto. No estamos diciendo eso. En otro lado, en Argentina pasa eso. Acá no. Ahora, ¿cómo resolvemos nuestros problemas entonces? Y no, lo que pasa es que bueno, yo aflojo un poquito, va a aflojar un poquito, cosas así, ¿no? Todos parches, ¿sabes lo que es un parche? Un remiendo, todas cosas que van bajando un poco los decibeles, bueno, aplaquemos un poco, calmemos un poco las aguas, ¿sí? Para que podamos seguir avanzando. Pero esa no es la solución, hermanos. La solución está en la cruz. ¿Cómo que la cruz? Claro, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, si ya no vivo yo, entonces ya no me molesta lo que hace mi mujer. Aleluya. Entonces todos nuestros problemas, ¿dónde se resuelven? En Cristo. No puedo con esto, no puedo. Claro que no puedo. Por supuesto que no puedo. ¿En dónde puedo? En Cristo. ¿Pero dónde tengo que estar? Crucificado. Tengo que estar muerto. ¿Cuándo se queja? ¿Cuándo se ofende un muerto? Vaya a un velorio y dígale al muerto, ¿viste lo que te pasó, no? Y el muerto no le va a decir nada. Parece tonto lo que estoy diciendo, ¿no? Hasta gracioso. No, porque el hermano no, algo tiene, no me saludó. Sí, debe tener algún problema conmigo, seguramente.
Y le damos lugar al pensamiento. La flecha, Y ahí empieza, traca, 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 ¿no? Yo sé que usted no es así, por supuesto que no. Aquí no. Pero a veces nos pasa, hermano, por supuesto que nos pasa. La cruz, hermano, es el lugar donde todo se resolvió. El tema es que, bueno, a veces no es fácil. A veces no es fácil. Una conciencia limpia, otro punto que quería remarcar, una conciencia limpia dará como resultado la paz interior. Y fíjense que una de las grandes o principales enfermedades, que no es de nuestra época, ya hace bastantes años, eso lo podría yo haber dicho quizás hace 20 años atrás, pero una de las grandes enfermedades que hoy los médicos encuentran es el estrés. El estrés en sí mismo no es una enfermedad, pero es algo que en las personas genera enfermedades. ¿Sí? Podemos encontrar diferentes manifestaciones del estrés. ¿Sí? ¿Y cómo se genera ese estrés? Todas aquellas cosas que en nuestra vida están produciendo permanentemente ansiedad. Fíjense que hablábamos, ya ni sé cuándo, pero de que a veces el mundo nos está permanentemente bombardeando con aquellas cosas que deberíamos tener para poder ser exitosos, deberíamos tener para poder ser felices, deberíamos tener para poder tener una mejor calidad de vida. Y ayer creo que hablábamos, yo voy a cumplir 60 años y nunca tuve móvil hasta después de muy grande. Y me crié sin móvil, sin teléfono. Y no me pasó nada, como creo que a muchos de nosotros. Hoy no se concibe la vida sin un móvil. Y no solo eso, muchos no conciben no tener el último móvil. Ah, sí, mira. ¿Será que escribe más rápido? No sé, que manda los mensajes más rápido. Luego la moda. Pero eso es lo que la vida permanentemente está generando en nosotros, esa ansiedad, ¿no? El desconocer la palabra genera ansiedad. ¿Por qué? Porque si desconocemos mucho de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, al enfrentarnos a lo diario, a lo de todos los días, por eso yo digo que nosotros necesitamos tomar la palabra, y yo no le voy a hacer a la vida a mi jefe, por decirle, qué sé yo, le voy a recitar un versículo de la Biblia. Pero voy a sacar la esencia de lo que la palabra me enseña, y lo voy a poder aplicar a mi vida, a resolver una situación de mi trabajo, de mi familia, de lo que fuere. Uy, me quedé sin trabajo y mañana tengo que pagar la renta, el alquiler. No tengo de dónde sacar. ¿Y ahora qué hago? Y a eso podemos sumarles más situaciones. Encima que me quedé sin trabajo, ahora se rompió el coche. Y ahora no puedo ir a buscar trabajo porque se me rompió el coche. Otro gasto más. Después se me enfermó mi hijo. Y usted dice, puede pasar, claro, puede pasar, es la vida, hermanos. No estamos inmunizados. Es la vida. Ahora, ¿cómo enfrentamos cada situación? Esas situaciones, si nosotros no aprendimos o no aprendemos a descansar en Dios, ¿qué generan en nuestro interior? Muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad. Y de ahí se empiezan a derivar, ¿qué cosas? La tensión arterial. Cuando fui a mi cardiólogo en Argentina, 17 tenía de tensión. Lo normal es 12,7. Así que estaba hacia arriba.
Hasta que el médico, bueno, se encargó de medicarme y bajar un poco los decibeles. Pero nos sube, y más en las personas de mi edad. Abierto, debe adelante. Problemas digestivos, hermano. Hay personas que yo recuerdo que a mí la comida me caía mal, todo me caía mal, todo. Porque si bien hoy, gracias a Dios, estoy un poco más aplacado, yo permanentemente estoy buscando, pensando. A veces me cuesta dormir por no dejar de pensar. Mi esposa me dice, no tienes que pensar en nada. ¿Cómo para no pensar en nada? No puedo no pensar en nada. Y estoy pensando que lo que voy a hacer al día siguiente, estoy tratando de organizar, y a veces me he levantado, me he tenido que levantar, me quedo hasta las 4 de la mañana levantado, leyendo, buscando, armando, preparando, porque no paro, hermano, si eso no es bueno, por supuesto que no. Eso genera mucha ansiedad en el interior. Entonces, a veces nos encontramos con un agotamiento. ¿Por qué? Porque a veces no dormimos bien, o no dormimos lo suficiente, o nuestro descanso no es el adecuado. ¿Sí? Nos bajan las defensas, hermano. Y virus que anda dando vuelta ahí, que está en la esquina, lo agarramos nosotros. ¿Y qué decimos? Dios, me enfermó. Ahora, yo no voy a decir de que Dios crea las enfermedades, por supuesto que no. Pero muchas de las cosas que a veces padecemos son consecuencias de nuestros desórdenes internos. ¿Eh? Y el diablo no tiene nada que ver con eso, hermanos. Nada que ver. Y podríamos dedicarle tiempo a eso, pero no es el tema. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿Qué pensamientos son los que permanentemente están dando vuelta dentro de nuestra cabeza? Hay un dicho en Argentina, y quizás es conocido en otros lados, dice que podemos dejar de que los pájaros revoloteen, pero no que hagan nido en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque el diablo nunca se va a cansar. Entonces él siempre va a estar ahí hostigando. Siempre la tentación a desviarnos, a dejar de depender, siempre va a estar ahí. Siempre. Ahora, si nosotros le prestamos oído, si yo presto oído a esa media verdad, porque en definitiva yo siempre digo, el diablo no viene con una mentira, sino viene con la realidad de lo que estamos viviendo. Ahora nosotros como hijos de Dios no vivimos por lo que vemos, vivimos por fe. Y aunque no lo tengo, pero sé que Dios me lo va a dar, porque es su promesa en su palabra. O sea, ¿de qué me sostengo? ¿De qué me agarro? ¿De qué me aferro? ¿A lo que puedo ver? ¿A lo que estoy viviendo? ¿O a lo que dice su palabra? O sea, ¿en qué medito? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste y oíste y viste en mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Ahora, Dios no nos da paz, Él es la paz. Aleluya. ¿Y en dónde vive? En nosotros. Entonces, no oremos, Señor, dame paz, porque ya la tengo. O sea, a veces oramos mal porque desconocemos lo que tenemos. Ya hemos hablado que en Cristo lo tenemos todo. ¿Y qué es ese todo? Entonces, a veces estamos malgastando nuestro tiempo de oración en cosas que ya hemos recibido, hermano.
Ahora, ¿cómo desarrollamos la paz? ¿En medio de la quietud? No. ¿Cómo ejercitamos nuestra paz? Hablamos, me gusta mucho ilustrar a mí, porque a mí me ayuda a entender. Cada uno de nosotros tenemos la misma cantidad de músculos. ¿Se acuerda que le hemos hablado de esto? Todos tenemos los mismos músculos, todos. Pero lo vemos al increíble Hulk, que tiene unos músculos así grandotes, ¿no? Vimos un físico culturista que pasa así, ¿no? Y yo me pongo al lado y uno dice, pero si tiene el mismo músculo que yo, y claro que tiene el mismo músculo. Pero él los trabajó, los ejercitó. Entonces, si yo en Cristo lo tengo todo, y entre ese todo es la paz, tengo que desarrollar esa paz. ¿Cómo ejercitar la paz? En medio de la dificultad es la única manera de que mi paz crezca. Y a cada una de las otras cosas, podríamos hablar de la fe, de tantas cosas que necesitamos ejercitar. ¿En dónde? Acá adentro no, hermano. Cuando salimos de acá, cuando nos enfriamos del momento tan lindo a veces que vivimos en la reunión, porque a veces en la reunión está todo bien, y nos amamos entre todos, y besito y abrazo, y Dios, Señor, acá, sí, y qué linda palabra, y nos vamos con toda. Pero ¿y después? Estaba recordando una ilustración de un pastor que... Voy a tratar de ser breve para no hacerlo muy largo. Pero habla de ese proceso muchas veces que tenemos los cristianos, ¿no? Estamos en una situación económica apremiante. Ellos tenían que ir junto a su familia al domingo, a la reunión del domingo. Y no tenían trabajo, no tenían dinero. Entonces él se levanta y dice, Señor, no he visto justo desamparado ni quito simiente que me diera pan. Así que familia, vamos a vestirnos porque vamos a la reunión. Así que se preparan. Dice, ahora vamos a salir y seguramente Dios nos va a proveer para que podamos ir. Tenían que caminar como 40 cuadras al auditorio. ¿Sí? Entonces empezamos esas 40 cuadras mirando. Y Señor, yo sé que tú vives, y recitando versículos de la Biblia. Está todo bien, nuestra fe está ese momento, está Después de 20 cuadras, con calor, ya todo transpirado, ¿no? Es como que nuestra fe dice, Señor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Pero bueno, mantengamos firmes, yo sigo creyendo, Señor, de que vos lo vas a hacer, ¿sí? Entonces seguimos mirando el piso y empezamos a mirar a ver si pasa alguien conocido que nos lleve, porque nosotros creemos de que Dios es el que, ¿no? Y resulta que hicimos 30 cuadras y ya estamos... Señor, ¿qué pasa? ¿No? No, seguramente cuando lleguemos a la reunión, ahí Dios, y resulta que terminamos en la reunión cansados, con los pies así, porque caminamos todos muertos de calor. Y decimos, ahora cuando entramos a la reunión, algo va a pasar. Y viene el pastor, y en vez de predicar de todo lo que Dios puede suplir en nuestra vida, habla de, qué sé yo, del perdón. Yo no tengo que perdonar a nadie. Si tengo que ir con todo el mundo. Bueno, está bien. No, pero todavía no terminó la reunión, así que todavía Dios tiene tiempo. No, y resulta que hay un hermano desde el fondo que termina la reunión y dice, hermano, yo sabía. Tengo algo para ti. Ya sabía que Dios no me iba a fallar, ¿no? Y viene y se acerca a nosotros, nos abraza y nosotros estamos esperando a ver de dónde va a venir. Y nos dice, hermano, tengo una palabra para tu vida. Y él dice, yo no necesito una palabra, yo necesito plata. Pero ¿en qué nos sostenemos, hermano? ¿O cómo nos sostenemos? Qué importante poder, me parece gracioso, ¿no? Pero poder mantener nuestra vida bien fundamentada, más allá de lo que veamos, más allá de lo que pase. Porque es ahí donde la conciencia trabaja, ¿no? Y se deja filtrar o infiltrar con ideas, con pensamientos que nada tienen que ver
con lo que Dios nos dice en su palabra. Yo me sostengo y me mantengo firme en su palabra, cada uno de nosotros. Obviamente somos seres humanos de carne y hueso y Dios lo sabe. Amén. No somos perfectos, pero vamos camino hacia esa perfección. También pueden ocurrir, qué sé yo, y seguramente a usted no le pasa y no le pasó nunca, ¿no? Ocasiones donde nos cuesta o no queremos reconocer nuestras faltas. Yo sé que a usted no le pasa, me pasa a mí seguramente a veces. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos algo interno, algo adentro que guardamos bajo 7 llaves? ¿No? Y no estamos dispuestos a reconocerlo, lo guardamos en el corazón. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos una máscara. ¿Sabes lo que es una máscara? Nos vestimos bien, saquito, ¿sí? Biblia, el hermano. Y venimos todos los domingos, somos el primero en llegar, el último en ir. Venimos el miércoles a la oración, venimos al estudio bíblico, no nos perdemos, son impresionante. Pero adentro todavía hay algo guardado que no estamos dispuestos a rendir. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe que no habrá descanso? No habrá descanso mientras haya culpa. Amén. No hay descanso interno mientras haya culpa, donde uno esté guardando algo que necesita rendir, que necesita entregar al Señor. Porque si decimos que Cristo es nuestra paz y que nos habita, ¿cómo podemos encontrar paz en Él si yo no estoy a cuenta con Él? Yo necesito estar a cuenta con Él. No puedo permitirme guardar cosas en mi corazón. Hablamos de que en estos tiempos, con este clima de tanto calor, hoy tenemos que sacar las bolsitas de los residuos de la basura mucho más seguido, porque el calor... Los otros días había dejado una caja de leche con un poquitito de leche vacía, y de un día para el otro no se pueden asegurar, imagina lo que olía, ¿no? Y no podemos permitirnos guardar basura en nuestro corazón, porque vamos a comenzar a dar un terrible dolor. El último punto que quería compartir es que una conciencia limpia se nutre del reino de Cristo. Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Todos sabemos que Cristo, cuando vino a la tierra, no vino a establecer una religión. Él no predicaba una religión, Él hablaba de un reino. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Sí? Él vino a establecer su reino en la tierra. Y en la actualidad, ¿cómo establece su reino? Por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Somos nosotros los que establecemos reino en el lugar donde estamos. En mi trabajo, en mi escuela, en mi hogar, en mi familia.
Ahora, ¿cómo es vivir en un reino? ¿Hacer lo que quiero? ¿Tener mi propia ley? No. Si yo voy a vivir en un reino, tengo que estar sujeto al rey. Acatar lo que el rey dicta, no lo que yo creo conveniente, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo interpreto, sino lo que el rey me está diciendo. No puedo vivir en un reino bajo mi propia ley, porque eso es anarquía. Anarquía. Y es tremendo. Este pasaje fue algo que siempre me sacudió mucho internamente, y es Mateo 7:22, y dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿De quién está hablando, hermano? De muchos que se llamaban cristianos, hacían sanidades, milagros y todo, pero no cumplían con el plan del Señor. Todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? No los conozco. Pero Señor, en tu nombre, en otras palabras, te servimos toda la vida, Señor. Y ocurrieron cosas. No los conozco. Wow. Vivimos en el reino haciendo las cosas que a mí me parecen mejor. O vivimos en el reino obedeciendo a aquel que es nuestro rey. ¿Sabe que Dios no está interesado en nuestro servicio? Él está interesado en nuestro corazón. Amén. Así es. Si Él tiene nuestro corazón, va a tener nuestro servicio. Amén. Amén. Es al revés. ¿Qué intentamos? Conocimos al Señor, ¿qué intentamos hacer? Nos tenemos que servir para demostrarle a Dios que lo amamos. Ah, Señor, te amo tanto que quiero. No, Dios dice, no, yo no quiero que me sirvas, yo quiero tu corazón. Cuando tengas tu corazón, ahí sí me vas a poder servir. Nos hemos dedicado o hemos entendido que es más importante hacer que ser, hermanos. Y sabe que el hacer no produce el ser. Cuando hablamos de ser, ¿qué estamos hablando? Ser hijo, ser. La consecuencia de ser es lo que me va a provocar a ser después. No antes, no es al revés. Y hemos dedicado toda nuestra vida quizás tratando de hacer para que Dios vea, para que Dios le agrademos a Dios. Y Él dice, no, hijo, no. Dame tu corazón. Después lo vemos. En conclusión, haciendo un repaso de lo que vimos, ¿sí? La conciencia, ¿dónde se desarrolla? A partir de la desobediencia de Adán y Eva, donde pasan de la inocencia, a la conciencia plena. ¿Sí? Esa conciencia comienza a distorsionarse por el pecado y se va adormeciendo. Es lo que ha pasado y pasa con la humanidad, hermanos. ¿Cuántos conocemos de que van los domingos a la iglesia? No, para que no nos escuchen las paredes, ¿sí? Pero ¿cuántas personas dicen amar a Dios? Y el resultado de sus vidas está muy lejos de esa verdad de amar a Dios. Personas que van los domingos a las misas, que hacen procesiones, en fin, tantas cosas que podríamos mencionar. Y aún dentro de nuestras propias congregaciones, eso es lo peor. Eso es lo peor. Una conciencia que se va cauterizando, que se va endureciendo. ¿Por qué? Porque no permitimos que su palabra sea la que trabaje en nuestro interior. Es en la cruz donde la conciencia es regenerada, es limpiada, ¿sí?
La cruz es lo que marca, hermanos, en nuestra vida un antes y un después. Una conciencia limpia da como resultado la paz interior. Porque si yo estoy a cuenta con el Señor y no permito que nada se quede en nosotros, podré estar en paz. Y una conciencia limpia se nutre del gobierno de Cristo, porque todo lo que expresa tiene que ver con Él. Todo lo que hacemos, si mi vida, cuando hablamos de conciencia, generalicemos, hablemos de nuestra vida, hablemos de nuestra mente. Si yo estoy nutrido de su palabra, si yo estoy regido por su gobierno. Cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos del cristiano, decimos que la vida del cristiano tiene que ver con gobierno. ¿Qué naturaleza me gobierna? ¿Qué dice la palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si hablamos de una nueva creación, hermanos, el Señor no vino a mejorarnos. El Señor no vino a hacernos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Él vino a matarnos directamente. Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, todo ha sido nuevo, hecho nuevo. Entonces tenemos una nueva naturaleza en nuestro interior que cohabita con la vieja. Entonces dependerá de quién gobierne el resultado de mi vida. ¿Qué naturaleza me gobierna? ¿Es Cristo o es mi vieja naturaleza la que quiere todavía tomar las riendas y conducirme? Y en base a quien gobierne, mi vida se va a expresar, hermanos. Es lo que vamos a ver expresado. Porque tarde o temprano se manifiesta quiénes somos en realidad. Que podamos considerar estos 5 puntos que estuvimos charlando en esta mañana. Como siempre digo, hermanos, trabaje la palabra. Amén. Trabaje la palabra. No se quede con lo que ha escuchado hoy. Verifique si es tan así como lo acaba de escuchar. Vaya a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de reuniones. Nos alimentamos en las reuniones en parte. Nos entrenamos en las reuniones que tenemos, sí, como familia de la fe. Pero la vida la vivimos puertas afuera. ¿Dónde está la vida de la iglesia? Acá adentro. No, la vida de la iglesia está afuera. ¿Cuántas horas a la semana estamos aquí, reunidos? 2, 3 horas semanales. ¿Y usted considera que 3 horas semanales es la vida que uno tiene? No, la vida se expresa afuera. La iglesia se expresa afuera. El trabajo de la iglesia no está acá adentro, está afuera. Es ahí donde nos mandó el Señor. Y necesitamos, por eso digo, desmenuzar la palabra, escudriñar las escrituras, para ver si algo de todo lo que hemos escuchado está tocando un corazón. Amén. Amén. Póngase